Muy buenas tardes, Iglesia Bella, bienvenidos todos. Bienvenidos los que nos llegan a ver por video por fin. Terminamos la serie de la familia, fueron solamente 11 temas más o menos. Espero que, hermanos, haya sido de ayuda para ustedes y espero que en las casas hayan podido repasar esta semana los roles y todo eso que estuvimos hablando en la serie. Hoy estoy muy contento, muy emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie que se titula Yo soy el que soy, y es mi propósito, mi anhelo, mi oración que podamos estudiar juntos y ver juntos los atributos de Dios. Calvino decía: es tan necesario conocernos a nosotros y conocer a Dios, conocer quién es Él, para que no nos formemos una idea de Dios que no es el Dios de la Biblia. Así como les decía yo en la serie de la familia, si tú sales y preguntas a la gente qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, cada uno te podría dar una definición, depende de su experiencia o su ideología. De esa misma manera, hermanos, creo que si salimos a la calle y preguntamos a la gente, cristiana o no, qué piensan de Dios, qué piensan de cómo es Él, habría diferentes respuestas. Muchos se enfocarían en su gran amor. Muchos dirían: mira, soy un agnóstico, no sé si existe o no, etcétera. Entonces, en esta serie de Yo soy el que soy, nosotros vamos a ir a través de la Biblia viendo sus atributos, para que sea la Biblia la que nos diga quién es Él, cómo se comporta, qué pide de nosotros. Y, hermanos, en esta serie estaré hablando también de la Trinidad. Estaremos tocando al Padre, al Hijo, al Espíritu, cómo es que somos trinitarios, cómo es que decimos que hay un solo Dios, pero tres personas en ese Dios. Todo eso voy a tratar de verlo en esta serie que, si les soy sincero, no sé cuánto va a durar, pero espero que crezcan junto conmigo y podamos ver esas perfecciones de nuestro Dios a través de esta serie. Es algo que anhelo y que oro. Ayer le oraba cuando estaba preparando: Señor, bendice esta serie y que sea de beneficio para tu pueblo, para que tus hijos puedan conocerte y yo también más quién eres y cómo eres. Y eso, mis hermanos, nos dará una mejor idea de quién es Dios. Vamos a su Biblia, a Éxodo 3, por favor. Éxodo 3, verso 13, para el verso de toda la serie. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Último verso, dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Señor, nos acercamos a ti y pido, Señor, que esta serie pueda ser de beneficio. Ayúdame a explicarlo lo mejor posible y al oyente abre sus oídos y su corazón. En Jesús. Amén. Hermanos, versículos antes de este acontecimiento, Moisés se encontraba unas ovejas. Y cuenta la escritura que vio, yo sé que la mayoría de ustedes probablemente ha visto incluso alguna película de eso,
vio una zarza y cuando él se iba acercando, escuchó una voz que le decía: quítate las sandalias de los pies, porque la tierra a la cual estás a punto de pisar, santa es. Dios quería que Moisés se acercara con un espíritu de temor, hermanos, y de reverencia. Y de esa misma forma estamos hoy nosotros quitándonos las sandalias de nuestro corazón para acercarnos a un tema tan sublime como estudiar los atributos de Dios. Así que, hermanos, con muchísimo temor y respeto, vamos a acercarnos juntos a esa zarza en donde el Padre contestó: yo soy el que soy. La teología es una palabra que está compuesta de dos palabras griegas. La primera es theos, teología, theos. Y la segunda es logía o logía. Esta palabra junta, entonces, theos significa Dios, logía significa palabra o estudio. Por lo tanto, la teología es el estudio de Dios. La teología es el estudio de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros estudiar un ser tan magnífico, hermanos? No es que como en un laboratorio tienes una cosa que tú puedes estudiar a través de ciertos mecanismos. Dios no es eso. Dios no es alguien al que nosotros podemos poner en una silla y empezar a estudiarlo. Entonces, ¿cómo debemos entender la palabra teología? Teología entonces está compuesta de dos palabras griegas, teos y logía, que es Dios y palabra, Dios y estudio. Entonces, teología es el estudio de Dios. Pero si Dios es magnífico y sublime, ¿cómo puedo hacerle? Incluso vean lo que Pablo le dice a Timoteo. Acompáñenme a 1 de Timoteo rápidamente, para que veamos que el decir vamos a estudiar teología, porque es lo que vamos a hacer, al estudiar los atributos de Dios tenemos que estudiar definitivamente teología. ¿Cómo podemos acercarnos a un ser tan magnífico y perfecto? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo entonces Moisés, es llamada la atención de Moisés? No te acerques sin quitarte las sandalias de los pies, porque la tierra a la cual te vas a acercar es tierra santa. Y la tierra era santa, Armandito, simplemente porque Dios estaba ahí. ¿Recuerdan lo que dije hace 8 días? El reino de Dios está instituido de 3 cosas: pueblo, lugar y ley, y que ahora esa zarza está en nuestro corazón. Pero aún así, mis hermanos, ahora que nos vamos a acercar a estudiar a Dios, tenemos que tener mucho respeto y mucho temor, porque Él no es una cosa que podemos ahí abrir y empezar a estudiar. Vean lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, por favor. Vean lo que expresa Pablo a uno de sus discípulos más amados, y quiero que tomes el peso de estos versos. Mira, hablando de Dios, dice: el único que tiene inmortalidad y habita, ojo, habita en luz inaccesible. Ahora vean lo que sigue: a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿Cómo es que entonces nosotros nos atrevemos a decir que vamos a estudiar los atributos de Dios si aún Pablo dice que Él tiene una luz inaccesible? Y ojo a lo que dijo: ningún hombre ha visto ni puede ver. La única forma, mis hermanos, en la cual nosotros podemos saber algo del incognoscible,
del inaccesible en un sentido, es que Él se haya revelado. Es la única forma en la que tú y yo podríamos decir, oh, aquí podemos ir a estudiar algo del Señor si Él se ha revelado. Si Él no se revela en la historia, nosotros no tenemos acceso a saber quién es. Ha sido su misericordia y su gracia en la que Él ha decidido mostrarse a criaturas como nosotros. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, déjame ver tu gloria? Y le dijo, ningún hombre, es lo mismo que dice Pablo, ningún hombre podría verme y seguir vivo. Pero haré esto, verás mi espalda, Moisés. Verás mi espalda. Y entonces uno dice, si Él no se digna a, vamos a decirlo así, rebajarse para mostrarse a nosotros, no podríamos accesar a el eterno Dios. Pero vean lo que dice el escritor a los Hebreos, por favor, ahí adelantito, solo pasa unas cuantas páginas. Vean lo que dice Hebreos capítulo 1. Esto es solo una introducción al tema, hermanos. Hoy es una introducción al tema. Si Dios no se revela, no podemos conocerle. Capítulo 1, verso 1 del libro a los Hebreos, de la epístola, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, ahora vean que es Dios quien ha hablado, y es por esa razón que puede conocerse. Ahora vean qué dice después. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces, hermanos, Dios ha hablado, Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, y esa es la única razón por la cual podemos saber algo de Él. Si Él tiene luz inaccesible, no es el hombre el que está subiéndose al nivel de Dios para poder estudiarlo. Es Dios quien ha descendido a nuestro nivel para que podamos tener una prueba de lo grandioso que es Él. Entonces, la palabra teología es el estudio de Dios literalmente. Pero si ahora la acomodamos de manera correcta a lo que hemos visto que es Dios quien se revela, la palabra teología entonces la podemos definir así, no sé si sea correcto decir más correctamente o solo correctamente. La palabra teología entonces la podemos definir no como el estudio de Dios simplemente, sino de la manera más correcta sería, la palabra teología es, o la materia teología es, el estudio de lo que Dios ha revelado de sí. Y hay una diferencia, porque si decimos voy a estudiar a Dios, ¿y cómo le haces? O sea, ¿quién eres tú? No. Si lo hacemos correctamente es entonces la palabra o la materia o la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado. Es porque Él ha hecho el movimiento, es porque Él ha condescendido, que entonces yo puedo estudiar algo de Él, porque Él se ha revelado. Ahora, volviendo a ese verso de Hebreos, dice que Él ha hablado de muchas maneras. Y quisiera, en lo que resta de tiempo, ver cómo ha hablado de 4 formas. Y la quinta será con la que cierre la enseñanza de hoy. Repito, esto es una introducción. No vamos ya a meternos a los atributos. Estamos en la orillita del monte para ir subiendo de a poco hacia la zarza. Dice entonces el escritor a los Hebreos que Dios ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras. Una de esas formas por las cuales Dios ha hablado, y recuerden que dice en tiempos antiguos, dice a los padres, una de las formas en las que Dios habló es a través de visiones y sueños.
Los antiguos, hermanos, no tenían la Biblia. Ellos tenían la revelación de Dios inmediata, es decir, directa, en un sentido. Ellos no tenían la escritura como tú y como yo. Entonces, la primer forma, si gustan apuntarlo en sus notas, una de las formas en las cuales Dios ha hablado es a través de visiones y sueños. Y cuando leemos en la Biblia visiones y sueños, muchas veces se refiere a lo mismo. Aunque sí puede haber una pequeña diferencia, hay veces que se utiliza intercaladamente, ¿se dice, tío? Que puede ser que una visión signifique un sueño o un sueño una visión. Por eso lo estoy tomando a los dos en una. Dios ha hablado por visiones y sueños. Vean, vamos a ver un par de ejemplos de cómo el Señor ha hablado. Recuerden, teología es estudiar lo que Dios ha revelado de sí. Y si Él se ha revelado, entonces sí podemos tomar la revelación de Dios y de esa manera poder sacar cuáles son sus atributos. Porque en otro caso, repito una vez más, no tendríamos acceso a estudiar al gran yo soy, al majestuoso Dios. Génesis 15:1, un ejemplo de esa revelación, esa forma en la que Dios ha hablado. Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas, Génesis 15:1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham, ojo, en visión. En visión. Dios habló a Axel en visión, diciendo, y esto es hermoso, hermano, esto es hermoso, Nelson, es que Dios te diga esto: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Dios se ha revelado, y la razón por la cual Abraham pudo saber de Dios es porque un día Dios le dijo: sígueme, que contigo voy a empezar una nueva nación. Ha hablado por visiones. Otra visión en Génesis 46, o sueño, visiones o sueños. Dios ha hablado, y porque ha hablado es que podemos acercarnos a estudiar sus bellos atributos. Génesis 46:2 dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Y esto puede ser un sueño, por la razón que está diciendo visión nocturna. Puede que haya sido a través de un sueño. Por eso les digo, a veces se utiliza de la misma forma. Dios ha hablado, dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Una vez más, ellos no tenían la Biblia, ellos tenían revelación. Otro ejemplo más, mis hermanos, de estas visiones o sueños del cual Dios se ha revelado, y por esa razón podemos saber quién es Él, cómo es Él. Isaías capítulo 6. ¿Van bien? Isaías 6:1. Por favor, observa esto conmigo. Isaías está viendo esto. En el año de la muerte del rey Usías, vean esto: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y vean, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Qué visión, hermano. Esta es una visión entonces. Y un último ejemplo de visiones, vayan conmigo
al profeta Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 19. Dice así: entonces el misterio fue revelado a Daniel, una vez más, en una visión de noche. En una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo, y miren cómo dice, y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. ¿Por qué Daniel pudo saber lo que venía en el futuro? Obviamente porque Dios se reveló a Daniel y le expresó lo que venía. Es la única forma que nosotros podemos saber incluso de la profecía, que Dios lo haya mostrado. Entonces, una de las formas, dice el escritor de Hebreos, Dios se ha revelado de muchas maneras. Una de esas formas ha sido la revelación a través de visión o sueños. Pero no solamente eso, Dios también se ha revelado por medio de sus profetas. Ojo a esto. Se puede decir que la revelación inmediata es el sueño que Dios le da al profeta. Pero después la revelación mediata es que Dios le dé un sueño al profeta para que el profeta lo hable al pueblo. Ahí hay un medio por el cual Dios va a hablar a su pueblo, el profeta. ¿Sí me explico? Inmediata, directa, de Dios al profeta. Mediata, de Dios al profeta para el pueblo. Entonces, Dios se ha revelado por visiones y sueños, pero también se ha revelado por sus profetas. Y cuando sus profetas hablaban, era Dios hablando. Lo que ellos decían eran las palabras de Dios. Por eso los profetas afirmaban: dice Dios, o vino la palabra de Jehová a mí. Es otra forma en las cuales Dios ha hablado. Es decir, hermanos, Dios no ha estado en silencio. Dios se ha revelado. Dios ha revelado sus preceptos. Él se ha revelado. Vean entonces, la primera por visiones y sueños, pero ahora también por medio de sus profetas. Un ejemplo de ello, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17:13. ¿Qué dice? El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas. Ajá. ¿Sí? Y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis profetas. ¿Ya vieron que Dios no se ha quedado callado? Dios se ha revelado a nosotros. Dios ha revelado sus preceptos a nosotros, y es por eso que podemos estudiar sus atributos, porque Él, el que está en una luz inaccesible, ha condescendido y ha tenido misericordia para mostrarse a nosotros, y ha hablado por medio de sus profetas. Nehemías 9:30, Dios no ha estado callado, Iván, y es por eso que podemos estudiar sus atributos. Hermanos, qué maravilla que Dios se haya dignado en revelarse a nosotros. Qué maravilla que Dios se haya dignado en crearnos. Qué maravilla que Él nos soporte todos los días nuestros desplantes, hermanos, nuestros pecados muchas veces que le hacemos todos los días, y aún así, dice la Escritura, Él es paciente con nosotros. ¿Cómo vamos a saber que Él es paciente si no se reveló a través de su paciencia? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos entender ese gran amor que nos tiene a pesar de quienes somos? Nehemías 9:30 dice: sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años, con Judá y con Israel. Vean, fuiste paciente. Entonces aquí tenemos un atributo: Él es paciente. Y entonces estudiamos ese atributo y vemos los pecados. Si ustedes y yo fuéramos Dios, un rayo mínimo. Sí, a la primera no, pum, órale. Sí, no. Vámonos.
y vemos que los aguanta y nos aguanta a nosotros, entonces entendemos el atributo. Él es paciente. Pero ¿por qué lo podemos entender? Porque aquí está revelado. Él se reveló a nosotros. Dice después, sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. ¿Cómo se ha revelado el Señor? Por visiones y sueños, pero también por sus profetas, dice el escritor de Hebreos. Oseas capítulo 6, verso 5. Y este es un verso potente, hermano, fuerte, varón, poderoso. Capítulo 6, verso 5. ¿Están bien? Vean. Por tanto, los he despedazado, dice Dios. ¿Sí saben qué es despedazado los que hablan más inglés? Como despedazadation. ¿Sí? Para que entiendan un poquito más. Los he despedazadation, dice, por medio de los profetas. ¿Sí? Los he matado con las palabras de mi boca. Mi boca, pero ¿quién hablaba? Los profetas. Los he matado con la palabra de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Y en el verso 6 no lo leí, pero dice, porque me deleito más en la lealtad u obediencia que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Yo no sé por qué no puse el verso 6, pero ¿me lo puedes poner, hijo? Oseas 6:6. Porque me deleito más en la lealtad, traducción se puede decir obediencia, pero que en el sacrificio. Ahora vean, me deleito más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿En qué se deleita el Señor? En que lo conozcamos. Y muchos dicen, yo no quiero estudiar teología porque la letra mata. Pero si la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado de sí, ¿cómo no voy a querer eso? ¿Cómo no voy a querer crecer en el conocimiento de mi Dios? Dice entonces, me deleito más en que me conozcan. Que me conozcan. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Porque Él se ha revelado. Él se ha revelado, por eso. Entonces, nos ha hablado por visiones y sueños, ha hablado por medio de sus profetas, y en el tiempo del segundo templo, aunque no es exclusivo del segundo templo, pero del tiempo del segundo templo para el Nuevo Testamento, habló por medio de sus ángeles. ¿Sí? Veamos un par de ejemplos. Daniel 9:20. Esto es hermoso, hermanos. Vean, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, dice, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando, ¿qué dice? Cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. ¿Quién se le apareció? Gabriel, el ángel Gabriel. Y vean después lo que dice. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden. En cuanto Daniel empezó a orar, Dios ordenó que Gabriel descendiera a darle una contestación. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado, Reina Valera, eres muy amado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y aquí vienen, hermanos, las 70 semanas de Daniel.
cuando Gabriel va a explicarlas. Vaya conmigo a Lucas. Ha hablado Dios por medio de sus ángeles también. Lucas capítulo 1, verso 11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Juan el Bautista. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor. Oh, mi hermano. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué dice Juan cuando viene? Yo soy una voz en el desierto, el que abre el camino. ¿Y quién viene atrás de él? Jesús. Entonces Zacarías, verso 18, dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy. ¿Quién es? Qué casualidad que es el mismo de Daniel que habla de las 70 semanas. El mismo que le dijo: no te preocupes, faltan 70 semanas para que llegue Jesús. Y es el mismo que se aparece cuando Jesús está a punto de nacer. Sigo leyendo. ¿En cuál me quedé? El ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte el evangelio, las buenas noticias. Ahí mismo en el verso 26, brínquese tantito. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios una vez más. Dios ha hablado visiones, sueños, profetas y ángeles. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse, esto es importante, con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. ¿De dónde iba a venir el Mesías? De la tribu de Judá, de la familia de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás, hermanos, qué hermoso. Es Dios el que se ha revelado y ha condescendido a nosotros. Y vean lo que le dice a María: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y eso es exactamente lo mismo que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Vi yo al anciano de días y a uno como hijo de hombre, al cual se le fue dado dominio y reino eterno. Y es lo mismo que está diciendo Gabriel aquí: su reino no tendrá fin, hermanos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo, una vez más la tercera persona de la Trinidad aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 2, 8, un último ejemplo
de cómo Dios ha hablado por medio de ángeles. Lucas 2:8 dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y vean verso 13: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Si vamos a estudiar al gran yo soy y sus atributos, es porque Él ha hablado. Ahora, eso no es todo lo que nos dice el escritor a los hebreos. Recuerden, nosotros necesitamos el Antiguo Testamento para que veamos el cumplimiento en el Nuevo, y necesitamos el Nuevo para que nos explique el Antiguo. Pero no tenemos Nuevo sin Antiguo, y no entendemos que el Antiguo sin el Nuevo. Entonces, el escritor a los hebreos nos dice: Dios ha hablado. Teología es el estudio de Dios. Pero después de que lo definimos mejor, teología es el estudio de lo que Dios ha revelado de sí. Es porque Él ha condescendido. Y Él nos ha hablado de diferentes formas, dice el escritor de Hebreos. Vimos visiones y sueños. Vimos por medio de los profetas. Vimos, ¿cuál fue la última? Por medio de sus ángeles. Regresemos a Hebreos 1. Hebreos 1:1 otra vez. Miren, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ya vimos eso, a los padres por los profetas. Ahora, hermano, versículo 2. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, en la historia del mundo no ha habido una mejor revelación de Dios que Cristo. Es que ahí no estamos hablando de una visión, no estamos hablando de un sueño, no estamos hablando de un ángel, no estamos hablando de un profeta en el sentido regular del ministerio, porque él sí fue profeta, pero estamos hablando del Dios que se encarnó. Por lo tanto, hermanos, si queremos conocer más todavía a Dios, veamos a Jesús. Veamos todos los atributos del Antiguo Testamento, claro que sí. Veamos cómo se revela el Señor. Pero nadie refleja mejor a Dios que Jesús. Vean lo que dice el verso 3. Hermano. Ve el verso 3. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria. Y esto, hermanos, y la expresión exacta de su naturaleza. Él no es el Padre, Él es el Hijo, pero es de la misma esencia, Dios. Él, Jesús dice, es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios se ha revelado en el Hijo de una forma magnífica, hermanos, como nunca antes lo hizo. Si te sorprende la zarza,
si te sorprenden los ángeles hablando, si te sorprende la voz de Dios en truenos en Éxodo 19, cuanto más no debería de sorprendernos cuando Él abre su santa boca y empieza a hablar: ven a mí, sígueme, o detente a la tormenta en el agua. O cuando dice Él que es más fácil que esta persona se levante o le perdone sus pecados. Pues para que sepas, dice, que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, levántate ahora. El ciego de nacimiento, un poquito de lodo, y ahí está. Hermano, Jesús caminando en medio del mar. Y cuando lo ven los discípulos, igual se sacaron de onda y dijeron: ¿un fantasma? Dios ha hablado. Vean lo que dice Colosenses 1:15, hermanos, con la misma idea de Hebreos. Colosenses 1:15 dice, subráyalo, mi hermano: Él es la imagen del Dios invisible. Hermano, ve esa belleza. ¿Estás en tu Biblia ya ahí? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué decía Hebreos? Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y qué poco tiempo pasamos estudiando a Jesús. Qué poco tiempo pasamos estudiando al Señor. Cada detalle de su vida, cada cosa que dijo. Pero para eso son estas series, hermanos. Para poder adentrarnos con temor y con respeto y ver su gloria. Vean lo que dice entonces. Subráyalo, hermano, si es que subrayas tu Biblia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, aquí viene ya el fin de la predicación. Todos esos sueños, todas esas visiones, escucha por favor lo que voy a decir, que esto es muy importante para lo que enseñamos en esta iglesia y en la tradición reformada. Por favor, muy importante. Todos esos sueños, todas esas visiones que estuvimos leyendo, todas esas visitaciones de Dios han quedado plasmadas y registradas aquí. Todas las que Dios quiso que quedaran. Juan dice, hay muchas más, hay muchísimas más otras cosas. Dice Juan que no alcanzarían los libros del mundo para escribirlas de todo lo que hizo Jesús. Pero las que quedaron es para ustedes, dice. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros, Milú, seguimos buscando esas experiencias espirituales para entonces decir que Dios existe. Para entonces decir, Dios me habló. ¿Qué buscamos? Buscamos los ejemplos que di. Buscamos las visiones, buscamos los sueños, buscamos que se baje Gabriel otra vez y que me hable. Buscamos eso. Mis hermanos, yo no quiero menospreciar a toda persona que de repente diga, yo vi esto, yo tuve esto. Pero hermanos, la visión hoy, el sueño hoy, o que te visitó un ángel hoy, es muy subjetivo y peligroso. Y entonces, como la iglesia de hoy quiere vivir en todavía experiencias, hermanos, el Señor determinó que todo lo que Él se ha revelado hasta el Hijo se quedara grabado aquí. Es de aquí de donde sacamos nuestra teología, de donde hacemos nuestra teología. Si lo hacemos por medio de una visión o por medio de un sueño, es muy subjetivo. ¿A qué me refiero con subjetivo? Rachel me puede decir, pastor, yo soñé esto y Dios me dijo esto. Y entonces, si nosotros nos dejamos dirigir por lo que ella dice, tenemos un problema. Porque a lo mejor viene Josué y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo soñé esto otro. Y en un punto están en desacuerdo. ¿Qué haces? ¿A quién le haces caso? Hemos despreciado la Biblia por buscar experiencias espirituales, siendo que Dios le ha placido en ella dejarnos
todas esas visiones, todos esos sueños, todas esas visitaciones por escrito, para que nosotros vayamos ahí y de lo que vemos extraigamos, se dice, nuestra teología. No sé si me explico. Hermanos, vean lo que dice la Confesión de Londres. Nosotros somos una iglesia bautista. Entonces tenemos una confesión de fe. ¿Qué es eso? La confesión de fe es una expresión de lo que creemos que la Biblia enseña. En el capítulo 1, en el párrafo 1, dice la confesión, y quiero que le tomes todo el sabor de lo que dice, porfa. Porque entonces esto nos va a ayudar a Jorge Hughes a no menospreciar la Biblia. Hermanos, es triste, de verdad es triste que en algunos lugares se pare un pastor, lea un verso y después cuente su vida, su testimonio, y te cuente cómo Dios hizo y qué Dios le enseñó ayer y cómo Dios lo visitó, y pasan muchas cosas, un solo verso y todo el testimonio del pastor, y no conocemos a Dios. Y pensamos que como Dios le dio un cheque al pastor, ahora a todos nos va a llegar un cheque por correo. Y caemos en ese error, mis hermanos, caemos en ese error porque no hemos menospreciado la Biblia. Pero si la tuviéramos en alta estima como tesoro, buscaríamos en sus páginas cómo Dios se ha revelado. No quiero menospreciar a nadie que tenga experiencias y diga, es que yo... Pero es, a fin de cuentas, es subjetivo. Mi experiencia es subjetiva. Mis sentimientos, mira, a veces están así. Su verdad permanece. Vean lo que dice la confesión, por favor. Ponme la foto, hijo. Desde el punto y seguido. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras, es lo que estuvimos viendo, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Aquí la confesión utiliza iglesia desde Israel, el pueblo, y nosotros, ¿sí? No está hablando Nuevo Testamento, está hablando de todos aquellos que han creído en la historia. Eso es iglesia. Aquí la confesión a eso se refiere con iglesia. Voy a repetirlo. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad. Para preservar. Para que no andemos cada uno, yo pienso esto, yo pienso esto. Yo creo esto de Dios, yo creo esto. Yo soñé esto, yo soñé esto. Para, ¿cómo dice? Preservar. Para preservar. Para propagar mejor la verdad. Y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Vuelvo otra vez. Si nos vamos a guiar, Brian, por la opinión de cada uno, terminamos para todos lados. Entonces dice la confesión, y creo que es muy cierto, hermanos, para preservar, para guardar, para que no andemos yo creo, yo opino, yo digo, yo esto, yo lo otro. Para preservar de nuestra propia carne, porque nuestro corazón y nuestra carne es, dice Jeremías, creo es que nunca confiemos en nuestro propio corazón. Dice, para más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito, ojo, poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, ojo a la siguiente frase, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Qué quiere decir con eso de cesar?
que toda la revelación de visiones, sueños y visitas angelicales tenían un propósito específico: la llegada de Cristo, el anuncio de la llegada de Cristo. Una vez el Señor viene, se cumple la profecía del Antiguo Testamento, y lo único que a nosotros nos queda en un sentido es ver todo lo que los apóstoles nos enseñan. Y lo que ellos nos dicen es que Él va a regresar. Y nos ha dado preceptos ahí. Entonces, yo no quiero menospreciar de ninguna manera que alguien diga: yo he tenido una experiencia, yo he visto esto. Pero hermanos, si queremos seguridad y dirección correcta para poder estudiar los atributos de Dios, aquí están. Y ella no tiene error. Y Dios la ha preservado, hermanos. Son 2000 años del Nuevo Testamento y 3400 de los escritos de Moisés. 3400. Y ha pasado de mano en mano, y diferentes familias textuales que tenemos verifican que la Biblia es correcta. Cuando en 1948 se encontraron en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, se encontraron varios escritos que databan de algunos tan atrás como el 300 antes de Cristo, me parece. Todo lo tengo de hace 2-3 años que vi esta materia. Cuando encontraron el libro de Isaías, lo compararon con la Biblia que tenemos tú y yo, y es exactamente igual. Lo que escribieron en el 300, 200 antes de Cristo, los que habitaban en Qumran, es la Biblia que tenemos acá. Dios ha preservado su palabra. Y nosotros la hemos puesto ahí en la entrada de la casa, abierta, pues si se acerca un espíritu maligno la pongo en Salmo 91, ¿sí, no? Para que cuando entre el diablo diga: ¡ay, la Biblia! No digo que sea malo, tú puedes tener tu Biblia ahí, pero no la tienes aquí. La hemos menospreciado y lo que esperamos es que baje Gabriel otra vez. O que venga el apóstol o profeta y me diga: dice el Señor que te vas a casar con tal. Eso es lo que esperamos, ¿no? Siempre. Pero ¿qué cuando te dicen: vamos al estudio el viernes a las 7:30? No. A mí que me hable Dios. Pues es más fácil. Y si me habla en sueños, ya yo digo que pues fue Dios. Si me equivoco, pues es que fue Dios. He aquí en donde creo que hemos fallado, hermanos. La iglesia continúa buscando experiencias, sueños, visiones, visitaciones, que venga el apóstol, que venga el profeta, pero no queremos estudiar. No queremos venir en oración y decir: Señor, muéstrame. A lo que en la teología se le llama: ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. ¿Cómo lo ilumina? Mientras yo voy leyendo, mientras yo voy estudiando. Entonces, Dios se ha revelado, hermanos. Y repito una vez más, yo no quiero menospreciar a nadie que haya tenido alguna experiencia, pero si queremos ser objetivos y no subjetivos, tenemos que ir a ella. Vean lo que dice 2 de Pedro 1. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética, ¿qué, hermanos? Más segura. ¿Qué es lo más seguro? Su palabra. Tenemos la palabra profética más
segura. Si vamos a estudiar los atributos de Dios, no podemos guiarnos por lo que yo soñé ayer. Vean lo que sigue diciendo. A la cual, ojo, ustedes hacen bien en prestar atención. Vean cómo Pedro nos incita a estudiar. Vean, dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Y cómo aparece en nuestros corazones según el contexto? En la búsqueda de la palabra más segura. Verso 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, todo lo que vimos, visiones, sueños, profetas, ángeles, todo eso, dice, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo, hermanos? Esto es algo impresionante. Él está diciendo que todas estas profecías, todo lo que vimos, Dios ha hablado y vimos las diferentes formas. Pedro está diciendo, todo eso no es que viene de un día que a Isaías se le ocurrió algo y dijo, voy a escribir. Sino que detrás de la visión que vio Isaías, detrás de lo que vio Abraham, detrás de lo que vio Jacob, detrás de lo que vio Nehemías, Esdras, todos ellos, había una inspiración de parte del Espíritu Santo que los llevó en última instancia a escribir, hermanos. Entonces tenemos en nuestras manos las palabras del Espíritu de Dios y las hemos puesto a un lado. Entonces es nuestro trabajo del pastor y aún las casas expresar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, para que así cuando el error venga a nuestro oído no lo aceptemos como verdad, hermanos. Termino con Lucas 24:13. Lucas 24:13, voy a leer del 13 hasta el 53. Solo para que vean lo bello que dice nuestro Señor aquí. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a la aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. El Señor había sido crucificado antes y ya había resucitado. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas? Que Jesús, todo lo que pasó, ¿no? Porque fue un gran alboroto la crucifixión. Fariseos y pueblo y todo, romanos. ¿Qué cosas les preguntó Jesús? Y ellos les dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y luego vean lo que sigue diciendo, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía.
Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ojo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que, hermanos, todo lo que los profetas han dicho. ¿Y cómo ellos iban a saber lo que los profetas habían dicho? No solo por la tradición oral, por los escritos, hermanos. Por los escritos. Jesús una y otra vez puso a la palabra del Señor en alto. Los escritos que revelan, hermanos, quién es Dios. Sigo leyendo. Esto está impresionante, impresionante. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? 27. Axel. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lo que tú y yo no leemos. ¿Por qué? Porque como vemos esos ejemplos de visiones y ángeles, esperamos eso. Y Jesús no les dijo, espérense porque se les va a... No. Fue a las escrituras, Armandito, y les explicó. Y es así como nosotros podemos, mis hermanos, tener teología correcta. La serie se llama Yo soy el que soy, pero ¿de dónde vamos a sacar quién es Él? De lo que Él ha revelado de sí mismo, de las santas escrituras, ponerlas en el lugar donde merecen. Verso 28, se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Esta frase me gusta mucho, hermanos. Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo. Partiéndolo les dio. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Hasta ahí. ¿Y quién le abrió los ojos? Él. Para que lo pudieran ver. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Las escrituras. Yo no sé cómo más enfatizar esto. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, ¿es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón? Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, ¿hasta dónde dije que iba a leer, Eddie? Todo, ¿verdad? Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de una barbacoa asada, dice el griego original. Y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Pero ¿por qué estoy leyendo todo esto? Falta una frase más que quiero que vean.
Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Una vez más va a las Escrituras y dice: era necesario que se cumpliera. Hay un decreto eterno. Todo lo que está sobre mí escrito. Y después dice: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, y esto es lo que yo quiero que ustedes oren. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Sí? Pero ¿cómo nos va a abrir la mente para comprender algo que no leemos, hermanos? No sé si me explico. En toda la serie de Yo Soy el que Soy vamos a ir a sacar como pepitas de oro de lo que Él ha revelado de sí, hermano Jesús, para no tener un concepto de un Dios que no es Dios. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, una vez más, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, y regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban, como ustedes hoy, hermanos, siempre en el templo alabando a Dios, bien contentos. Como ahorita, bien contentos, bien felices. Se le pelan los dientes, hermano, a usted. Es nuestro trabajo como creyentes, estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo. Él se ha revelado, y aunque está en luz inaccesible, como decía Pablo, podemos conocerle, estudiar sus atributos, su carácter, a través de lo que Dios dejó plasmado en su palabra. Esta es solamente la introducción a la serie. Dios, ¿por qué vamos a poder estudiar sus atributos? Porque Él se ha revelado. Hermanos, pero como decía ahorita, quiero que terminemos con esto. Puede ponerse de pie, por favor. Quiero que con todo tu corazón y con mucha sinceridad ores a Dios esta tarde, como en el camino a Emaús, que dice que les abrió los ojos y después dijo, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Que el Señor abra nuestros ojos y abra nuestra mente en todos estos domingos en donde vamos a estudiar sus bellos atributos. Mi hermano, dile: háblame, Señor. Abre mis ojos a tu palabra. Llama mi corazón a tener más hambre de ti. Puede cerrar sus ojos y orar conmigo. Señor,